Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, disculpen el retraso, tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Estamos en la página donde dice próxima clase, que sería en la 1, en la 2, en la página 2, digo en la hoja 2, perdón. ¿Ya vieron donde dice próxima clase? No, Sí. parte de arriba. Después de 1 Corintios 12, 11, 28 al 30. Sí. Estamos en... Detrás de la segunda hoja. sí, detrás de la segunda hoja. Sí. Segunda hoja atrás, donde dice próxima clase. Ahí. Ok. Bueno, estamos hablando de algo bastante interesante. Hay dos posiciones, si una vez se los digo. La posición cesacionista de cesar, que es nuestra posición, y la posición continuacionista de continuar. Ok, la continuacionista dice no, todos los dones están vigentes hasta ahora. Y hasta resucitan apóstoles y profetas y resucitan, tratan de hacer todo y de duplicar todo lo que ven en el libro de Hechos. Obviamente esto no es muy bíblico, porque si ustedes ven aún en el mismo libro de Hechos, Pablo dejó a algunos enfermos por ahí, ya no los pudo curar. No, ni él mismo, ni a él mismo. Sí, no se mencionan las lenguas después de 1 de Corintios. Búsquenlo. ¿Sí? No se mencionan las lenguas en la historia de la iglesia, solo con grupos de cultos, sectas que no eran bíblicos, incrédulos. Se mencionan que hablaban en lenguas históricamente, pero no formaban parte de la iglesia cristiana. Muchos se preguntaron después de los apóstoles, bueno, ¿y qué pasó con las lenguas? Y alguien dijo, simplemente cesaron. No daban una razón de por qué cesaron. Algunos usan el pasaje de cesarán las lenguas, pero obviamente este pasaje no es contundente para mostrar que cesaron, porque creo que el pasaje está hablando de cuando venga Jesucristo, cuando estamos en su presencia, que no va a haber este tipo de cosas. Pero históricamente las lenguas cesaron. Bíblicamente no tenemos ya registro de lenguas después de Romanos, ¿sí? Y entonces eso nos lleva a concluir, bueno, pues ¿qué pasó? Por lo menos esa conclusión, ¿qué pasó? Porque ya no se vieron, ¿sí? Porque ya no se dieron. Y el continuacionista ataca al cesacionista y el cesacionista ataca al continuacionista. Pero hermanos, me gusta la conclusión de este estudio. Si ustedes vieron, debemos de tratar este tema con respeto. Si vas a tratar este tema pensando que tú vas a dominar y tú vas a controlar y tú vas a enseñar algo y tú sabes todo, ya perdiste. Tienes que enseñar, tienes que hablar con amor y con respeto, porque este no es un tema fundamental de las doctrinas cristianas. Este es un tema secundario o terciario, ¿sí? Los dones continuaron o los dones cesaron, esa es la pregunta. Y en este caso pues estamos analizando el don de lenguas, y nuestra propuesta es que el don de lenguas es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo, una capacidad o habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo soberanamente, como Él da los dones a quien Él quiere, y todo es para la edificación de la iglesia. Y eso es lo que está proponiendo, creo que lo que está proponiendo el apóstol Pablo. Miren, las lenguas están ahí, no abusen de las lenguas, y si no hay quien interprete, mejor silencio. Ok. No hay razón, y hemos visto ya esto, para definir las lenguas como otra cosa más que idiomas, como un lenguaje místico, como un lenguaje misterioso, como un lenguaje espiritual. Yo creo que son idiomas para hablar del Evangelio, para hablar de las maravillas de Dios, como está en Hechos. No hay razón para interpretarlas como alguna experiencia de éxtasis emocional,
No hay razón bíblica para hacerlo así. Tenían que ser interpretadas y tenían que ser para el beneficio de los oyentes. Bueno, entonces, hermano Rogers, ¿nos quiere hacer favor de orar? Para comenzar, ya que después de hablar tanto. Gracias, hermano Rogers. Señor, gracias por este momento. Nos ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor, y conocimiento de tu palabra, Señor, para estar totalmente incluidos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, tu palabra verdadera, Señor, y que todo lo que me edifique, Señor, en nuestra vida, Señor, nosotros podemos oír por tu palabra, Señor, que lo hacemos, Señor, y bendice nuestra vida y divide, Señor, amada, amado, Señor, y amado de nosotros, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Amén. Bien. En 1 Corintios 12, 11 y 28 al 30 dice lo siguiente. Adelante, hermano. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Nótese dónde están los que tienen el don de lenguas. ¿En qué parte de la lista? Ok, adelante. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y la respuesta es, ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no son todos profetas. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. El cuerpo de Cristo es diverso. Tiene varios miembros. No es una lengua con patas. Perdón por la expresión tan rara, ¿no? ¿Interpretan todos? Obviamente que no. La respuesta lógica es no. Bueno, y la pregunta que dice enseguida es, ¿cómo podrían las lenguas ser un don para la edificación propia, individual, si no todo creyente puede poseerlo? Eso sería injusto, ¿no? Si Dios quiere que me edifique individualmente y las lenguas son para eso, entonces yo también, o sea, todos tenemos que tenerlo. Y eso no es, no es el caso. No todo creyente puede poseerlo. Entonces, ¿no necesitamos acaso todos ser edificados? Y la respuesta es sí. Todos debemos ser edificados. Todos necesitamos ser edificados. Y empezamos la clase entonces. Y adelante, don Neto. Solo voy directo, próxima clase. Sí, después. Próxima clase. Sí. Algunos entienden que orar en lenguas es un lenguaje de código secreto que evita que Satanás y sus demonios entiendan nuestras oraciones y, por lo tanto, obtengan una ventaja sobre nosotros. Esta interpretación no es bíblica por las siguientes razones. 1. El Nuevo Testamento consistentemente describe las lenguas como un lenguaje humano, y Satanás y sus demonios son muy capaces de entender los lenguajes humanos. 2. La Biblia registra innumerables creyentes orando en su propio idioma, en voz alta, sin preocuparse de que Satanás intercepte la oración. Incluso si Satanás o sus demonios escuchan y entienden las oraciones que oramos, no tienen absolutamente ningún poder para evitar que Dios responda a las oraciones de acuerdo a su voluntad. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y ese hecho hace irrelevante si Satanás y sus demonios escuchan y entienden nuestras oraciones. Estaba platicando con un hermano hace mucho y me dice, no lo digas, shh, cállate, piénsalo nada más porque Satanás te va a escuchar
¿Y? Sí. Satanás no está viendo a ver qué está orando el hermano para darle lo contrario, o a ver qué. Yo creo que sí, Satanás es muy inteligente, también sus demonios son criaturas espirituales, pero no tienen ningún poder para impedir la oración de aquí para el Señor. Tenemos acceso directo. De hecho, la Biblia dice: acercaos, ¿cómo dice? Acercaos confiadamente al trono de gracia. Entonces tenemos acceso directo las 24 horas. Y Dios, Satanás no tiene el poder para impedir que nuestras oraciones sean escuchadas. Dios está aquí escuchando, de hecho. Entonces, si Él es omnipresente y está en todas partes con la misma intensidad, pues nosotros pensamos: es que mira, está allá, millones de años luz en el cielo escuchando, pero está aquí, ¿me entienden? Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? No sé si les ha sucedido a ustedes. Ay, no diga nada porque Satanás te está viendo y... Sí, es común. No es bíblico. Y Sí. él no es omnisciente ni es omnipotente. Ni es omnipresente, ni omnipotente. Y de hecho ustedes ven los ejemplos de las personas que oraron en la Biblia. Tenemos las oraciones bien claritas. No estaban diciendo: Satanás te va a oír. Ok. Entonces, ¿qué decimos acerca de los muchos cristianos que han experimentado la oración en lenguas y la encuentran muy edificante personalmente? Primero, debemos basar nuestra fe y prácticas en las Escrituras, no en la experiencia. Debemos ver nuestras experiencias a la luz de las Escrituras, no interpretar las Escrituras a la luz de nuestras experiencias. En segundo lugar, muchas sectas y religiones del mundo también han reportado casos de hablar en lenguas o orar en lenguas. Obviamente, el Espíritu Santo no está dando dones a estos individuos incrédulos. Entonces, parece que los demonios pueden falsificar el don de hablar en lenguas. Esto debería llevarnos a comparar aún más cuidadosamente nuestra experiencia con las Escrituras. Tercero, los estudios han demostrado cómo hablar u orar en lenguas puede ser un comportamiento que se aprende. Al escuchar y observar a otros hablar en lenguas, una persona puede aprender el procedimiento, incluso inconscientemente. Esta es la explicación más probable para la gran mayoría de los casos de hablar u orar en lenguas entre los cristianos. Cuarto, el sentimiento de autoedificación es natural. El cuerpo humano produce adrenalina y endorfinas cuando experimenta algo nuevo, emocionante y o desconectado del pensamiento racional. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el pasaje que dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica? Bueno, cuando la Biblia y cuando Pablo está hablando siempre a favor de la comunicación, de la edificación de los hermanos, de traduzcan, si no mejor cállense, para que el otro sea edificado, para que sea de provecho. Entonces, a mí todo el contexto me está diciendo que Dios no quiere esa autoedificación, que está en contra de la autoedificación, o sea, la edificación propia, porque quiere la edificación del cuerpo. Y como dice anteriormente, bueno, si eso fuera importante, Pablo nos hubiera dado mucha más información y nos hubiera dicho: no, sigan adelante con esa propia edificación, eso está bien, etc. Y sin embargo, el mismo contexto del pasaje habla de: prefiero hablarles 5 palabras con el entendimiento que no sé, 10,000 palabras en lengua, ¿no? Entonces,
el contexto es muy importante porque el contexto debe dominar el significado de las palabras. Y yo creo que ahí Pablo está en contra o haciendo una pequeña crítica de lo que es autoedificación. No lo quiere la edificación común del cuerpo. ¿Okay? Entonces, bueno, yo no quiero adelantar mucho de esto ni hablar mucho de esto porque históricamente también tenemos muchos precedentes de estas cosas de las lenguas. Tuvo que haber un inicio de todo este movimiento moderno de lenguas y sanidades y profecías y todo eso. Y sí hay históricamente, sí hay datos de dónde inició, cuándo inició, por qué inició y todo eso. Entonces, eso sería para otro estudio. Si no hay preguntas, con esa adelante, sus preguntas son bienvenidas. Vamos a continuar con el otro tema, que es el hablar en lenguas, evidencia de tener el Espíritu Santo, que es lo que se trataba desde anteriormente, ¿no? We're going to start with the... I know where you are. Okay. I want to make a comment. Okay. About 50 years ago or more, Sí, hace como unos 50 años o más. I spent a couple of years in a Pentecostal college. Yo pasé un par de años en una universidad pentecostal. And at the time, there was the expectation or the belief that if you had been baptized in the Spirit, the most important evidence of that was speaking in tongues. Y en su momento estaba la idea o la creencia o la expectativa de que si uno había sido bautizado por el Espíritu Santo, la evidencia más obvia era que iba a hablar en nuevas lenguas. Now, back in that day, I didn't have a great deal of background to question some of this. En ese momento yo no tenía mucha, digamos, preparación o un trasfondo grande para cuestionar este tipo de afirmaciones. It was not a part of my tradition to look for these things or believe it, so I just simply didn't question. Era cuando yo cuando no le ponía mente a estas tradiciones, no las examinaba, entonces como que no me daba por cuestionar nada. The one thing I was pretty clear about was that whatever they were doing, it was not an actual language. De lo que sí estaba bien claro yo es que sea lo que sea que ellos hacían ahí en la universidad, no era un idioma. But the question now before us is tongues the evidence of having been baptized in the Spirit or having the Spirit? Entonces, bueno, la pregunta que nos tiene aquí es si es evidencia, si es el hablar en lengua es evidencia de tener el Espíritu. It would be my opinion that these ideas are still with us today. Yo opino que estas ideas sí continúan estando entre nosotros hoy. That these words that are, I would say, rather emotional and meaningless are given as evidence of the Holy Spirit's presence. Que estas palabras que están llenas de emoción pero que no tienen, que carecen de entendimiento, son presentadas como evidencia de una obra del Espíritu. So, I'd like us to take a look at the evidence and see what the Scripture teaches us. Bueno, habiendo dicho eso, me gustaría que si miramos qué es lo que nos dice la evidencia de esto y a ver qué nos enseña la Biblia respecto a esto. I suppose at this point it should be said the authority for what we believe must be the Scripture. Recordemos que la autoridad para cualquier cosa que uno cree debe encontrarse o radicar en las Escrituras, la autoridad. Personal feelings or opinions or experiences could never be more important in determining truth than the Scripture itself. Los sentimientos personales, algún tipo de emoción o lo que sea, no puede ser, jamás debe estar por encima o ser más importante que la autoridad bíblica, lo que dice la Escritura respecto a este y cualquier tema. Okay, let's continue. Entonces la pregunta, ¿es el hablar en lenguas evidencia de tener el Espíritu Santo? Respuesta, hay 3 ocasiones en el libro de los Hechos donde el hablar en lenguas
estuvo acompañado de la recepción del Espíritu Santo. Hechos 2:4, los discípulos de Jesús. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La nota, se la vuelvo a recordar, la palabra es todos. Importante que en estas asambleas o en esas reuniones donde se requiere hablar en lenguas, no todos pueden hablar. Este fue un don que el Espíritu les dio a todos los que estaban ahí reunidos para hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Y esto no sucede hoy. ¿Ok? Bueno. Solo una observación. Sí, Mario. Cuando usted dice lengua y eso, no sé si lo entendemos nosotros correctamente o será Ok. algo que no lo entiendo. Sí. Cuando usted está leyendo y se está refiriendo a lengua, lo que está leyendo es lengua, ¿verdad? Si no me recuerdo la palabra, la traducción es glosa. Correcto. ¿Verdad? Hay dos, ahí en Hechos hay dos palabras. Idioma. Y nosotros estamos entendiendo que se refiere a idioma o a lo que escuchamos o que vemos o se dice. Porque se dice otra cosa. Bueno, desgraciadamente tenemos una palabra española que es antigua aquí, en la Reina Valera, que se llama lenguas. Tenemos lenguas de fuego que cayeron, que su apariencia era como lenguas de fuego, y la palabra es glosa, que se asemejaban a porque las llamas de fuego parecen unas lengüetas, unas lenguas, tienen forma, y la palabra es glosa. Tenemos la palabra lenguas que estaban hablando ellos y la palabra es glosa, pero luego los que estaban oyendo dicen, les oímos hablar en nuestros dialectos, en nuestros idiomas, o sea, las dos, tanto glosa como dialectos, son para hablar de idiomas humanos, Sí. 100%. Entonces, sí, pero lo que yo digo, nosotros estamos consintiendo lo que usted está leyendo. Sí, pasó, o ese es el debate. Okay. Pero lo que vemos aquí es otra cosa. Entonces, no sé si nosotros, si está bien, porque nosotros escuchamos, yo pienso que todo, que se dice, él habla en lengua, pero no es lo que usted está leyendo. Exactamente, Entonces, 100% de acuerdo. no vamos a estar consintiendo lo que usted está diciendo, Ajá. pero vemos otra cosa. Entonces yo quiero que Okay. se haga la diferencia. La diferencia es lo siguiente, lo que estamos diciendo, simple y sencillamente, de la manera más fácil, es que lo que está sucediendo hoy no es lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Porque no son lenguas, no son idiomas, no son dialectos, son simplemente experiencias emocionales y cualquiera puede hacerlo. Pero la palabra refiere lengua de dos formas. No, son idiomas, eran idiomas. Nosotros le llamamos dialectos, otro mal nombre, ¿no? No, o sea, me refiero a lo que vemos, a lo que escuchamos. Lo que escuchamos. Sí, porque dice, o no sé si entiendo mal, dice, Pablo creo que dice, si hablase lenguas terrenales o angelicales. Humanas o angélicas, sí. Entonces digo yo, ¿será que eso es lo que se ha tomado? Porque si vamos a la ¿sí? iglesia, se dice, él habla en lengua, y si nosotros llamamos a un intérprete, 20, 30 o 50 ninguno va a traducir porque de pronto es otra cosa, no sé. No sé si... Sí. Bueno, lo que sucede no es lo que sucedió en el Nuevo Testamento. No, yo creo Ni que las al 100% estamos seguros que no, porque no hemos visto, él habla en lengua Ajá. y que sea exactamente lo que un apóstol, Correcto. que era un idioma en realidad, Correcto. para ir a lo que tenía que ir a hacer. Pienso que si se ha orado por alguien o alguien habla en lengua, no es ningún idioma. Exacto. Sí. Y tampoco son lenguas celestiales, porque ¿qué lenguas hablaban los ángeles cuando se comunicaban con la gente? Sabemos. Es el idioma de la gente. Ah, sí. Pues claro, si no, no hubiera entendido. Mira, lo más cercano a lo bíblico es, Mark habla inglés, Héctor traduce
al español para que todos seamos beneficiados. Sí. Si no, no seríamos todos beneficiados. Si no hay la traducción. Eso es lo más cercano a lo que estaba sucediendo en Hechos. Ok. Angelic tongues will talk in the Sí, y de lenguas humanas y angélicas, bueno, ahí viene enseguidita. Sí, porque creo que Pablo no estaba refiriéndose realmente. Ese pasaje, creo que es 1 Corintios 13. 13, Sí, 13. 1 Corintios 13, Pablo está haciendo una comparación y está hablando del lenguaje figurado, se llama hipérbole. No, este pasaje no es una lección o no es un libro o un compendio para cómo hablar en lenguas angélicas o cómo hablar en lenguas. No tiene nada que ver. Pablo está usando eso para hablar en lenguaje hiperbólico, porque dice, y si tuviera toda la ciencia. Yo más bien diría que hace una comparación. Sí, pero comparación en base a qué? exacto. A algo que de pronto se da allá y no sabemos, solo especulamos nosotros. Pues sí, estamos especulando, porque como yo veo los ángeles que se comunican en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se comunican en el idioma que la gente les entendía. En arameo a María, en hebreo a Abraham, etcétera, ¿no? No veo a los ángeles haciendo no. ¿Sí? O sea, pero bueno. I don't know if it would help for me to say something, but remember that on the day of Pentecost, when the gift of tongues was given or the gift of language was given, it says they were proclaiming the mighty acts of God. Well, I mean, Bueno, si es que varios de los puntos que se hablaron ustedes van a salir, pero recordemos el día de Pentecostés que cuando estaban en el aposento alto empezaron ellos a proclamar las maravillas de Dios. We could say the gospel was being proclaimed. Las maravillas podemos decir que equivale al evangelio, estaba siendo proclamado. In 1 Corinthians 14, Paul will say that tongues is a sign to the unbeliever. Entonces en Corintios 14 Pablo dice que las lenguas eran señal para los incrédulos. My point is really a simple one. Tongues was a means of communication. Entonces, el punto es, a lo que me refiero con todo esto, es que las lenguas o idiomas fueron para la comunicación, Specifically to the unbeliever. específicamente para comunicarle al incrédulo. In other words, communicating gospel information in a language you don't know, but still communicates supernaturally through the power of the En otras Spirit. palabras, comunicar noticias nuevas en un idioma que uno no conoce, pero sí se hacía por el poder del Espíritu Santo. That's an unknown tongue, by the way. Eso, por ejemplo, es una lengua desconocida, ¿verdad? I don't think the crow was communicating the gospel, however. No creo que no haya estado evangelizando el gallo. So, I don't know if what I'm saying helps in any way, but I think it is really important to begin with the understanding of what tongues was. Si esto lo vimos la semana pasada, así empezamos del estudio con primero entender qué eran las lenguas. That's why Paul says in 1 Corinthians 14, I'd rather speak 5 words that would be understood than many, many words that no one would Por eso understand. Pablo dijo en 1 Corintios 3 que era mejor hablar 5 palabras coherentes que 10,000 sin sentido. O sea, decir que nadie te entienda. So, as we go through this, I think we need to be asking ourselves, shooting. yeah, get the gun. We're in tape, right? I know. Yeah. So, communication. This is actual verbal communication of the gospel Sí. to unbelievers. Todo indica, hermano, que todo esto se trataba de comunicación, comunicarle el evangelio a aquellos incrédulos que no habían oído.
nada de Jesús, acerca de lo que había acontecido. De eso se trataba, y ahí vamos a ver. Lo último, que me llama la atención lo que está diciendo, que todo se trataba de comunicación, pero creo que hay un verso que dice así, dice, porque escrito está en la ley que a este pueblo le hablaré en otras lenguas y con otros labios y aún así no me entenderán. Entonces, pienso que él está diciendo que no va a haber comunicación. Es una profecía de Joel, Ajá, sí creo. que el apóstol Pedro citó en Pentecostés, precisamente después de Sí, no, yo solo lo refiero porque está diciendo que todo se trata de comunicación. Y lo que me está diciendo es que no hay comunicación. Sí. Puede ser que sea la excepción del caso o no sé. O sea, no hay comunicación porque dice, y aún así no me oirán. Dice, no recuerdo. Pues, Yo creo. aunque te den el evangelio, si tú hablas inglés, te lo damos en inglés y tú no, ¿cómo se dice? Escuchas, pero no, oyes, pero no escuchas, pues, y no pones atención de nada sirve. O sea, es básicamente lo que está diciendo Pedro. Y quizá, hermano, ahí se refiere a que ahora nosotros los gentiles, usted vaya y hable a un judío y está usted hablando en otra lengua, otra gente, a eso se refiere a otra gente, que le voy a hablar en otra lengua, no es en otro, sino en otro tipo de gente, y vaya y hable a un judío y para ellos, ahorita están queriendo pasar una ley en Israel, prohibir el nombre de Jesús. I think we should also add the thing that Peter quotes from Joel is not literally actually fulfilled on the day of Pentecost. Sí, por cierto, lo que Pedro citó ahí en Pentecostés no se cumplió literalmente. La profecía no fue cumplida ahí. For example, the New Testament doesn't record fire, blood, and smoke as a sign of God's intervention in human history, even though that's what the prophecy of Joel says. Habla de sangre, fuego, humo, pero el Nuevo Testamento no registra que eso haya acontecido. So when he says this is like, he is not saying this is the actual fulfillment of. It's Entonces, not the same cuando thing. dice es como, no quiere decir que así sea efectivamente. Esa es una distinción. And you might ask, well, what is he saying by quoting Joel? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué será que Pedro citó a Joel? And to be truthful, we would need to do a study of that to be able to give Sería a good pensar, answer. estudiar bien para dar una respuesta más satisfactoria. But what we can say is that God was communicating and coming into human history in a miraculous way to communicate. Lo que sí sabemos es que Dios estaba comunicando y estaba entrando en la historia humana con estos actos de comunicación. But the details of the prophecy of Joel do not match completely what's taking place on the day of Pentecost. Pero los actos de lo que dijo Joel no compaginan completamente con lo que estaba sucediendo en Pentecostés. Es una manera. Los autores o los escritores del Nuevo Testamento que citaban el Antiguo Testamento, como en este caso Pedro citando a Joel, lo citaban sin ¿cómo se dice? El estricto apego a literalista. Lo citaban como, bueno, esto es como un ejemplo de lo que pasó en Joel o de la profecía de Joel, como en los días de Noé, aunque no son los días de Noé, pero lo citaban así, lo citaban más libremente, no lo citaban con una precisión de computadora, ¿no? Matemática. No eran así, no era para hacer ese tipo de citas, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de citas así, que son como para dar un ejemplo, no es es que aquí precisión matemática se requiere, ¿no? No le podemos exigir al pasaje eso, ¿no? I'm just looking at prophecy of Joel. I'll just add one comment. It says that in the last days I will pour out my spirit on all flesh. Dice, en los últimos días derramaré Mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Okay. Now, Esa es la profecía. that did not actually take place.
Otra cosa que no sucedió, Everybody in the world didn't get the Spirit. porque no toda carne, o sea, no todo el mundo recibió el Espíritu. However, the Holy Spirit was coming to live within believers. Sin embargo, el Espíritu Santo comenzó a morar, a vivir en los creyentes And that de was ahí en something, adelante. and that was something new, Y eso fue algo nuevo, because the Spirit had not indwelt all believers in the Old Testament. porque el Espíritu todavía no moraba dentro de los creyentes en el Antiguo Testamento, solo venía sobre y se iba, ya lo hemos visto. But now, every believer is baptized with the Spirit into the body of Christ. Pero ya sabemos que ahora todo creyente es bautizado dentro del cuerpo por un mismo Espíritu, dentro del cuerpo de Cristo. We can go to that topic on another day. That's not really Sí, our vamos sermon a- focus today. Sí, vamos a ver, entonces el siguiente sería Hechos en la página, Hechos 10, 44, 46, la casa de Cornelio es el caso. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión se habían venido con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que y Hechos 19:6, que es los discípulos de Éfeso. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos son los únicos 3 lugares en la Biblia en donde se menciona a la gente hablando en lenguas después de recibir el Espíritu Santo. Hay 3 lugares, estos son. Los demás varían, pero vamos a seguir. Sin embargo, estas 3 ocasiones son los únicos lugares en la Biblia donde hablar en lengua fue una evidencia de recibir al Espíritu Santo. A lo largo del libro de los Hechos, miles de personas creen en Jesús y no se registra nada sobre hablar en lengua. Ok, si yo voy a duplicar uno, ¿cuál voy a duplicar? ¿Cuál voy a copiar? ¿En donde hablaron o en donde no hablaron? Entonces, es una manera de decir, el libro de Hechos registra lo que sucedió a la iglesia primitiva, fue un libro de transición, pero no es un libro prescriptivo necesariamente, porque mira, Pablo bautiza en el nombre de Jesús, pero acá en Mateo dice que bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay muchas cosas que están variando y no se nos ordena copiar uno u otro evento, simplemente eso pasó. Si queremos ser un poco más estables y copiar algo de prescripciones, pues vámonos a las epístolas, vamos a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etc. ¿no? Vamos a las epístolas para agarrar nuestras prescripciones. No podemos basar nuestra ética en una descripción, porque hay muchas descripciones. And there are denominations, there are Christians who believe if you are not baptized in the name of Jesus only, you're not saved. Y hay denominaciones cristianas que creen que si uno se bautiza, se bautiza no solamente en el nombre de Jesús, no es salvo. And, O sea, que solo en el nombre de Jesús y punto. and as Mario said, it's because that's what the text reads, but the description is not the prescription. Pero, como dijo el hermano Mario, es lo que se lee en el texto, pero la prescripción no es el mandato. La descripción, perdón, no es el mandato, disculpe. Continúo. Right. Hechos 2, 41 y 42, la audiencia de Pedro en Pentecostés. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 8, 5 al 17, Pedro y Juan en Samaria. You don't have to read all that. What are we reading? Ok, vean por ejemplo Hechos 2, 41 y 42. Mira, los que recibieron su palabra fueron bautizados. No se registra nada de lenguas. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tienen una buena prioridad, la doctrina, la palabra de Dios, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y eso eran como 3,000 personas. ¿Sí? No era siempre. ¿Sí? No se menciona que todos estaban hablando en lenguas. Que la mitad, 10%. No, what do we read here in Acts 8, 5, 17? Yeah. You want to read the whole section or just part of it? Or tell I me what it says. cut some verses, so it's no 5:17. Really? I've got verses 5 through 25. Do you want to read all Yeah. those? I just cut it at 17. Okay. Bueno, vamos a leer entonces, estamos viendo si lo leemos todo, la lectura larga. Dice, Hechos 8, 5 al 17 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No lenguas. Now, the interesting thing about the Samaritan Pentecost, as it's called, is that the Holy Spirit they did not receive the Holy Spirit until the Apostle John and Peter. Lo interesante aquí en este caso de los creyentes de Samaria es que no recibieron al Espíritu Santo hasta que después de que llegó Pedro y Juan. It would have been nice if Luke had told us why God waited for the apostles to arrive in Samaria, but he doesn't. Hubiera sido tremendo que Lucas haya escrito el por qué Dios esperó y mandó al Espíritu Santo hasta después con Juan y Pedro. It Pero no lo dice. seems that in this early stage of the church, God was using the apostles specifically to give the Holy Spirit or have the Holy Spirit bestowed upon people through them. Entonces parece que en esta etapa de la iglesia primitiva, cuando todo se estaba formando, Dios estaba usando a los apóstoles de una manera más personal para que fueran ellos, por medio de sus manos, que el Espíritu fuera repartido a los nuevos creyentes. Así lo indica.
We don't know why, but we can speculate. As long as we know we're speculating, we're not making it up and not acknowledging it's not scripture. No sabemos, no sabemos el por qué, pero solo podemos especular. Y no es que you don't want to speculate. I will speculate, but I want you to know it is speculation, it's not scripture. Sí, vamos a especular. Entonces, en este caso, sabiendo porque la especulación normalmente no es lo adecuado. It is possible that because the Samaritans were hated, deeply hated by Jews, that the receiving of the Holy Spirit at the hands of the apostles was a sign to the Jews that they were in fact now believers and had the same position in Christ as the Jewish Christians did. Estoy especulando, claro. Podría ser que como los samaritanos eran tan odiados por los judíos, fue como quien dice, miren, los de Israel siempre han sido el pueblo de Dios, pero los samaritanos, los que tanto odian a los judíos, también no son tanto como los judíos. You see this, for example, in Acts 10 with Cornelius. Lo vemos esto, como por ejemplo en Hechos 10, en el caso de Cornelio. The Jews that are there see what takes place. When they believe, they receive the Spirit and they begin to speak in languages. Los judíos que estaban ahí vieron que el Espíritu se ha recibido y empezaron a hablar en idiomas nuevos. And the Jews say, well, isn't that strange? ¿Y qué dijeron los judíos? Qué raro eso. They're receiving the Spirit like we did. Están recibiendo al Espíritu como nosotros. I'm supposed to hate Gentiles. Como quien dice, se supone que nosotros aborrecemos a los gentiles. And now I see these Gentiles receiving the Spirit in the same way that we did on the day of Pentecost. Y ahora vemos que estos mismos gentiles están recibiendo el Espíritu tal como lo recibimos nosotros en el día de Pentecostés. The church is for all people. Entonces aquí es que la iglesia es para todo mundo. But you know that there were Jews who were not willing to accept that. Pero uno sabe que había judíos que no estaban dispuestos a aceptar eso. We've studied the book of Galatians. Estudiamos hace meses el libro de Gálatas. What was the book of Galatians all about? ¿De qué se trataba el libro de Gálatas? It was about Paul pushing back against the Jews that wanted to circumcise and put Gentiles under the burdens of the law. Trataba de Pablo ahí como lidiando con los judaizantes que venían después que él se iba para hacer que la gente regresara a las prácticas de los judíos para poder ser salvos. In Acts 15 in the Jerusalem council, there were Jews that were saying, unless you're circumcised, you cannot be saved. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, había judíos que decían, al que no esté circuncidado aquí no va a ser salvo. Well, I think it's pretty clear that the gift of the Holy Spirit given to all people, and specifically to Samaritans and Gentiles, was critical. Yo creo que la llegada del Espíritu Santo, incluyendo a todo, a todo mundo, especialmente para los samaritanos que eran tan odiados, fue un evento crítico. To showing that God's work in justification, redemption, and baptism of the Spirit into the body of Christ was for everyone. Un evento crítico y sumamente importante, que demostraba que la obra de Dios mediante el Espíritu Santo era una obra de quien, como que dice aquí en adelante, ahora es para todo mundo. And you didn't have to be circumcised or keep the law to achieve justification. Y que nadie tenía que ser circuncidado ni guardar la ley para lograr la justificación. De eso se trata. Paul says in Galatians, by the works of the law will no flesh be justified. Como dice Pablo en Gálatas, por obras de la ley ninguna carne será justificada. The giving of the Holy Spirit evidenced through languages to non-Jews is a powerful statement about the universality of everyone participating in the body of Christ. Entonces, Okay? The giving of the Holy Spirit and the miraculous event of speaking in languages. Entonces, cuando la llegada del Espíritu Santo y los eventos milagrosos de hablar en idiomas nuevos Was a powerful testimony and witness of the Spirit. fue un testimonio poderoso del Espíritu, del testimonio, In which all believers, Jew and Gentile alike,
are baptized into one body, en el cual todos los creyentes, judíos y gentiles, por igual son bautizados en un mismo cuerpo. That's what's it. Imagínense dos judíos platicando. Oye, José, ¿ya oíste lo que sucedió ahí en Samaria? Esos odiosos de Samaria. Nosotros estuvimos con Jesús. Jesús nos dijo a nosotros que esperáramos en Jerusalén y que nos iba a mandar el Espíritu Santo, el Consolador. Pero ellos, esos samaritanos, están recibiendo el mismo Espíritu que recibimos nosotros. ¿Qué está pasando? ¡Qué shock! Pues esa es la iglesia. Estamos ya sacando las diferencias y estamos haciendo ya el cuerpo de Cristo de judío y gentil, y hombre y mujer en su posición en Cristo. No hay diferencia. Y me interesa porque la especulación que dice que es especulación no es tanta especulación, porque aquí dice en Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Estamos hablando de bautismo en agua. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¡Wow! No fue cosa fácil para Pedro aceptar ir con Cornelio. Dios tuvo que bajarle una visión del cielo, un manto con tantos animales salvajes. Even Peter struggled with this Cornelius situation. Sí, aún Pedro luchaba en este caso de Cornelio. And Peter was trying to please the Jewish legalists in Galatians. Y Pedro estaba tratando de complacer a los judaizantes legalistas. And Paul was not kind to Peter. Y sí, Pablo no fue amable con Pedro. Ya sabemos. That- Perdón. Okay. No sé si es que yo no entiendo, pero para mí es algo como confuso. Porque, o sea, no sé, no lo entiendo, pero porque me acuerdo de otro verso que dice así. Y yo le voy a decir mi posición, quiero que me tengan paciencia y solo dice así. Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie me entiende. Porque por el Espíritu habla misterio. O sea, viendo todo lo que hemos visto, digo yo, entonces, ¿cómo es eso? Entonces le voy a decir mi posición. Okay. Si yo le voy a hacer dos preguntas a usted. Si usted me dice, hermano Roger, oremos, y de repente usted oye que juntos orando yo comienzo a hablar en lengua, ¿le afectaría a usted? Para nada. Y le beneficiaría. Para nada. Entonces mire mi posición. Okay. ¿En Yo he qué? escuchado Okay. en muchos lugares, alguien me ha invitado a una iglesia, de repente me paré en otro, Ujú. pasé por otra, Ah. y yo he ido hablando en lengua. Okay. Y digo yo, si ustedes saben que esto se ha vuelto mecánico, hay gente que dice que habla en lengua Ujú. y tararean palabras. Exactamente. Entonces digo yo me he parado en esta posición. ¿Será verdad? No sé. ¿Será mentira? Tampoco. Entonces yo digo, ni me afecta ni me beneficia. Y como no estoy seguro si es verdad o es mentira, no lo denigro, ahí lo dejo. Porque yo veo que hay gente que dice que habla en lengua y a mí no me consta. No entiendo. Por un lado decimos que y leemos que son idiomas. Por otro lado, el verso que le refería, que dice que el que habla lenguas no habla a los hombres. Entonces, me está diciendo de que está hablando otra cosa. Entonces digo yo, no sé ni lo uno ni lo otro. Entonces digo yo, Señor, no voy a denigrarlo, ni voy a decir que es verdad ni que es mentira y me quedo ahí. Entonces, porque oigo que dicen unos que hablan y leemos que se refiere al idioma, pero también refiere a otra cosa, entonces me quedo.
Hermano No sé Roger, si- no sé si tengo la respuesta, pero creo que en ese pasaje es el mismo pasaje en que Pablo dice, prefiero hablarle 5 palabras para que se beneficien a 10,000 palabras en lengua desconocida, dice ahí Reina Valera. Creo que ese es el mismo pasaje de Romanos. No estoy seguro. ¿Sí? No, aparte de ese hay otro, pero Ok. como le digo, no entiendo. La pregunta a la cual yo batallo también en contestar es esa de a Dios habla misterios. Sí. ¿En qué forma estaría? O sea, yo trataría de buscar la explicación esa, ¿no? Sí, porque mis hermanos pentecostales dicen que ese es algo bueno, que estás hablando con Dios misterios. Yo tengo un cuñado que hablaba en lenguas en oración y ya no. Y le digo, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué ya no hablas en lenguas? En oración. Él no hablaba en lenguas en la iglesia y bla, 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 bla. No hacía el teatro. Pero en oración él hablaba en lenguas. Y le digo, ¿y ya no? Dice, no, ya no. ¿Y entonces qué pasó? ¿Te fue el espíritu? ¿Qué pasó? No, él está casado con mi hermana. Y dice, yo lo hacía para esconderme de Dios. Esa respuesta no me la sabía, o sea, es su experiencia personal de él, ¿no? Porque muy bien puedes hablar a Dios en tu idioma español y Dios te entiende y Dios te contesta la oración. ¿Para qué hablar en un código misterioso supuestamente espiritual? O sea, yo batallo en entenderlo también, ¿sí? Pero, de hecho, para mí ese es el pasaje más difícil que yo no tengo toda una explicación. Lo que sí tengo la explicación es todo el contexto va de acuerdo con edificar a los demás, no a uno. Pareciera que Pablo se estuviera diciendo, no lo hagan, porque esto no es edificante a la iglesia. Pero mi hermano pentecostés lo toma al revés, lo toma del otro lado y dice, no, sí háganlo. Porque a la vez dice la Biblia, no impidáis el hablar en lenguas. Ok, pero era un momento en que se estaba hablando en lenguas, en el que el don estaba vigente. ¿Sí? Y eran un idioma, como dice mi hermano Omar, para anunciar las maravillas de Dios. Ese es el pasaje, para mí es el pasaje más difícil de dar una buena explicación. Pero por el contexto me gana a mí. El contexto me dice, es para edificar a la iglesia, no es para tu autoedificación. Entonces tengo que interpretarlo a la luz de lo más claro. ¿Verdad? Lo leo el pasaje. Sí, por favor. Es Romanos 5. Es 14, 1 ¿no? Corintios 14. 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Okay. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Correcto. Para que la iglesia reciba edificación. Ese es el peso. Déjenme les digo ahí, porque habla un poquito, da otro ejemplo, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, Sí. ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, dice, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Órale. Parece que está desanimando a los hermanos a que hagan este tipo. Y la iglesia de Corintios se conocía por abusar de los dones espirituales. Hermano, discúlpenos, pero el tiempo se nos fue. Pero vamos a seguir con esto. Now, we will not meet next Saturday because of Semana Santa. Sí, porque unos tienen compromiso ya con la hora.
Entonces, mire, el otro sábado, como es sábado de Semana Santa, no vamos a tener clase. So we'll return in 2 weeks. Entonces sería en 2 semanas, si Dios quiere, regresamos. 15 de abril. 15. Sería entonces así el 15. Okay. Muchas gracias.